¿Te vas a bajar así las escaleras todos los días? Me voy a sentar a esperarte. No, no es correcto normalizar ninguno de estos tipos accionarios. Como dice el sociólogo Michael Kimmel, experto en género y masculinidades, la normalización de la violencia, incluso en su forma más sutil, como los comentarios sexuales no deseados, perpetúan un ciclo donde el silencio se convierte en complicidad. Cuando aceptamos comentarios o conductas incómodas solo porque así son las cosas o ya estamos acostumbrados, perpetuamos el problema. El respeto a los demás y a uno mismo pasa por entender que nadie tiene derecho a invadir tu espacio. Disfrazando las insinuaciones sexuales con bromas. Normalizarlo significa callar. Y callar muchas veces es lo que permite que estas situaciones sigan ocurriendo. El acoso sexual es cualquier comportamiento con connotación sexual que afecta la dignidad de una persona, crea un ambiente hostil, intimidante o humillante y ocurre sin el consentimiento de quien lo recibe. Esto incluye desde miradas lascivas, comentarios sexuales, bromas incómodas, hasta toques no deseados, insinuaciones o chantajes. No importa si la intención era bromear o halagar, lo que cuenta es cómo impacta a la otra persona. En palabras de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual es una forma de violencia o discriminación que limita el acceso de las personas a entornos seguros y respetuosos, ya sea en el trabajo, en la escuela o en cualquier tipo de entorno social. Esta es la tercera vez que me pasa. No sé por qué lo hacen. Sé que soy churro, pero no es para tanto. Odio ser guapo. Ya sé. Mañana le diré a mi mamá que estoy enfermo y así no iré a clases. El acoso escolar tiene consecuencias que van mucho más allá del momento en el que ocurre, a nivel mental y social. Puede tener consecuencias como la depresión, la ansiedad, hasta incluso la pérdida de confianza entre la familia y los amigos. Dan Olwis, un psicólogo muy reconocido por sus investigaciones de bullying, explica que el hostigamiento deja huellas después del acoso. Y eso no es solo teoría. Aquí en Perú, un estudio en Lima Metropolitana, cada 1 de 5 normaliza el acoso, creyendo que no lo afecta, cuando en realidad puede dejar marcas profundas. En el ámbito escolar es igual de alarmante. El acoso escolar genera bajo rendimiento, desmotivación, faltas constantes como la que Miguel pensaba cometer, o incluso simplemente dejan de asistir a las escuelas. Según datos recientes del Ministerio de Educación, solo entre marzo y abril de este año se reportaron más de 1000 incidentes de violencia escolar en Lima, de los cuales cientos fueron casos de violencia sexual. Esto solo significa que hay muchos estudiantes viviendo con miedo todos los días, incapaces de concentrarse y disfrutar aprender. Por eso es importante dejar de normalizar este tipo de acciones, como si fueran bromas o parte de la vida escolar. Si no actuamos, estamos contribuyendo a que futuros sueños y oportunidades se pierdan. Hablemos de algunos mitos que escuchamos a cada rato cuando hablamos del acoso sexual. En primer lugar tenemos uno bien conocido que es: si no hay contacto físico, no es acoso. Esto es totalmente falso, pues el acoso sexual no requiere que alguien te toque. Puede ser de forma verbal, con gestos o hasta incluso con miradas invasivas que te hagan sentir incómodo. Por ejemplo, bromas con doble sentido, comentarios sobre cómo te queda la ropa o hasta incluso mensajes por redes que te hagan sentir presionado o intimidado. Todo esto también es acoso. Se debería tomar como halago falso,
Muchos quienes acosan dicen, es solo un piropo, deberías sentirte agradecido, solo te dije que estabas guapo. Sin embargo, la clave de todo esto está en el consentimiento y en cómo te ha de sentir ese comentario a ti. Si tú no pediste ese comentario, si ese comentario te incomoda o incluso te pone nervioso, ese comentario deja de ser halago y pasa a ser acoso. Hay otro mito bien común, que es, solo pasa en colegios públicos o en zonas vulnerables. Este mito es totalmente falso, pues el acoso sexual se da en colegios públicos o privados, grandes o pequeños. No tiene que ver con el nivel socioeconómico, sino con la cultura de normalizar este tipo de violencia. En Lima Metropolitana, por ejemplo, el MINEO reporta casos en distritos de bajos ingresos como en distritos considerados top de la capital. O sea, el problema está en todos lados. El acoso no tiene género exclusivo, no requiere de contacto físico y tampoco es un halago. No se limita a ciertos colegios y tampoco depende de quién lo haga. Es un problema serio que puede dejar cicatrices a lo largo de la vida. Por eso es tan importante informarnos y no repetir estos mitos que solo perpetúan el silencio. Ok, ahora hablemos de lo realmente importante. ¿Qué puede hacer un escolar si está viviendo acoso sexual en su colegio? Porque sí, hay leyes, protocolos y un montón de reglamentos, pero cuando eres estudiante, muchas veces piensas, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le digo sin que me tomen por exagerado? Lo primero es no guardarte lo que pasa. Ya sea sientas miedo, vergüenza o cualquier tipo de sentimiento que te impida poder decir lo que pasa, no lo hagas. Habla con alguien que pueda apoyarte y pasar ese momento, ya sean tus padres, tus amigos, tu profesor, pero necesitas apoyo. Muchos piensan, es que si digo me van a molestar más, pero la realidad es que quedarte callado es lo que no detiene al acosador. Lo segundo es que en el colegio hay un deber legal de protegerte a ti. En Perú existe la ley 29.719 que dice que todos los colegios tienen que prevenir y actuar frente a situaciones de violencia, incluido el acoso sexual. Por eso, si te sientes cómodo, puedes hablar con el tutor de tu clase, con la psicóloga o con el director para poder activar un protocolo, para poder ayudarte y para poder pasar ese momento. Y si no lo hacen, están incumpliendo la ley. Lo tercero, si el acoso sigue o es muy grave, como tocamientos, chantajes, entre otros, tú o tu familia pueden reportar en el portal SICB del Ministerio de Educación. Es una plataforma donde se registran denuncias de violencia escolar, incluso de forma anónima. Y algo más importante, lo cual es que debes guardar las evidencias. Puede ser capturas de pantalla, mensajes, audios o incluso anotar en un cuaderno la fecha en la que sucedió el incidente. Esto ayuda muchísimo si después decides denunciar. Al final del día, aunque tengas miedo o pienses que no te van a hacer caso o que no es para tanto, tu seguridad y tu tranquilidad están primero. No es normal sentir miedo de ir al colegio, no es normal que alguien comente o toque tu cuerpo sin permiso, no es normal quedarte callado, pensando que es tu culpa cuando no lo es. Así que si vives o ves acoso sexual en tu escuela, no mires por otro lado y no dudes en buscar ayuda. En lo contrario, esto no te hace para nada débil y es más, demuestra que eres una persona fuerte, pues tener la capacidad para poder hacer esto, para poder denunciar, para poder decir las cosas claras como está sucediendo, lo hace una persona fuerte. Si pensabas que el acoso sexual era un problema aislado, algo que solo pasa en algunos colegios, déjame decirte que eso no es así. Según la UNESCO, 1/3 de los estudiantes en el mundo, sí, 1/3, han sufrido algún tipo de acoso escolar. Eso quiere decir que de cada 3 personas que están viendo este video, es muy probable que una persona, por lo menos, haya pasado algo así, o esté viviendo en un ambiente así ahorita mismo. Pero la cosa no queda ahí. La Organización Mundial de la Salud también advierte que la violencia escolar, incluido el acoso sexual, triplica el riesgo de sufrir depresión a largo plazo. Y no hablamos solo de sentirse triste por un par de días, hablamos de trastornos que pueden durar años, afectar cómo confías en los demás, tu forma de relacionarte e incluso tu proyecto de vida.
Piensa en esto, ¿cuántos sueños, talentos, futuros brillantes no llegan a desarrollarse por un chico o una chica decide dejar de ir al colegio por miedo o porque la ansiedad los consume al punto de que no pueden rendir igual, o incluso dejando todo lo que ellos disfrutaban? Como dice la misma UNESCO, el acoso no solo golpea a la persona que lo sufre, termina frenando el avance de sociedades enteras, porque como crea adultos inseguros, también con cicatrices invisibles que muchas veces cargan con toda su vida. Por eso no es exagerado tomarse esto en serio, por eso no es un simple jueguito escolar, estamos hablando de salud mental, de desarrollo emocional y del derecho básico a estudiar en un lugar donde ellos se sientan seguros. De acoso escolar. Esto quiere decir que este es un problema de cauce global, que ocurre en todas partes del mundo, en todas las instituciones del mundo. Este problema suele cambiar de nombre, mas no de impacto. Hasta aquí ha llegado nuestro video, muchas gracias por ver, y recuerda que al final no hay nada más valiente que defender tu paz mental. Al guardar silencio, lo único que haces es proteger al acosador, no a ti. Habla, busca ayuda, búscanos, estamos aquí. No estás solo.